Bueno, como decíamos entonces, lo que vamos a ver hoy son soluciones y sobre todo la parte de unidades de concentración. Cuando hablamos de concentración de una solución, lo que estamos hablando es de la relación entre las cantidades que hay, por un lado de soluto, y la cantidad de disolvente. Vamos a comparar esas concentraciones, esas cantidades que tenemos de cada uno de ellos, utilizando diferentes parámetros, diferentes unidades de concentración. Nosotros cuando tenemos una solución, podemos decir cualitativamente, es decir, vamos a describir, pero no en forma exacta, una solución, la concentración de una solución, diciendo que puede estar diluida o concentrada. Cuando nosotros decimos que es una solución diluida, quiere decir que hay una baja concentración de soluto. Hay poco soluto con respecto a la cantidad de solvente que hay. Si la solución está concentrada, me está diciendo que tengo una gran concentración, tengo mucho soluto, en función del disolvente que yo tengo. Pero en ninguno de los dos casos me dice cuánto tengo. Me dice que tengo poco o mucho con respecto al solvente, pero no me dice exactamente cuánto tengo. Cuando hablamos cuantitativamente, es decir, cuando cuantificamos y hablamos de las cantidades, nosotros podemos tener unidades de concentración que van a utilizar unidades físicas o unidades químicas. Algunos ejemplos son el porcentaje en masa o la fracción molar como unidades físicas, y entre las unidades químicas vamos a tener molaridad y molalidad. Profe, eso quería saber, molaridad y molalidad, ¿qué diferencia había? Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos entonces de las físicas, nosotros tenemos unidades físicas relacionadas entre ellas. La primera que vamos a ver es el porcentaje en masa. En este caso me dice la relación de masa de un soluto en función de la masa de la disolución multiplicado por 100. Para calcularlo entonces yo voy a utilizar la masa del soluto, dividido la masa de la disolución. Recordemos que la masa de la disolución es la masa del soluto más la masa del solvente. Eso multiplicado por 100. ¿Qué O es sea, lo? profe, que la masa del Profe, soluto la ponemos arriba y abajo. ¿Cómo? La masa del soluto se pone tanto en el numerador como en el denominador, nada más que el denominador con la masa del soluto y el solvente. Sí, en realidad lo que vos siempre vas a utilizar es masa de soluto dividido en masa de disolución. Vas a ¿esa hacer masa la no las suma van a dar, directamente. profe? ¿O también hay que sacarla? Vamos a ver en cada uno de los ejemplos que veamos que en algunos casos le vamos a dar el porcentaje en masa y la masa de soluto, y ustedes tienen que calcular la masa de disolución. Siempre en estos casos, como tenemos tres variables, les tenemos que dar dos de ellas, para que ustedes puedan calcular la tercera. Las Claro, combinaciones son muchas. vendría siendo como lo de porcentaje de pureza y todo eso, prácticamente. O sea, la misma ecuación, no con los Sí, mismos en componentes. realidad, como es un porcentaje, siempre tiene el mismo tipo de ecuación, pero las cosas que estamos poniendo, las unidades que estamos poniendo son muy Claro, diferentes y sí, sí, además sí. representan cosas diferentes. Lo que digo es la estructura. Sí, sí, es un porcentaje. Los porcentajes son todos similares. Una unidad muy utilizada también es las partes por millón. En este caso, cuando hablamos de partes por millón, es la relación entre la masa de soluto dividido la masa de disolución, pero por 10 a la 6. Si vemos acá atrás, en el porcentaje en masa, era masa de soluto dividido masa de dilución por 100. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora esta la voy a utilizar cuando las cantidades de soluto sean muy pequeñas. Una unidad de concentración de una parte por millón me dice que tengo 1 gramo de soluto cada 1.000.000 de gramos de disolución. Estas las van a ver utilizadas en los compuestos tóxicos, agentes carcinógenos, pero también la van a ver muchas veces en las botellas de agua mineral, por ejemplo, cuando les informan la cantidad de iones que tiene ese agua mineral en particular.
Si tenemos, Profe, ¿y la otra fórmula usamos cuando sea concentrado? sí, en realidad le vamos a decir, nosotros le vamos a pedir qué es lo que tienen que calcular. Perfecto. Cuando nosotros tengamos concentraciones más pequeñas, la que generalmente se usa es partes por billón, que tiene la misma estructura, pero está multiplicada por 10 a la 9. Y esto nos dice que hay 1 gramo de soluto por cada billón de gramos de disolución. Profe, y Estas, usted nos va a poner la cantidad, por ejemplo, si nos, o sea, nos vamos a dar cuenta o sea, al principio de que son cantidades muy chiquitas las que se usan para poder hacerlo a las 10 a la menos 9 o a la menos 6 a no, las 6 digo. como les dije, en la clase que viene vamos a ver los problemas de aplicación, pero nosotros en esos problemas les vamos a pedir calcule las partes por billón de tanta cantidad de soluto en tanta cantidad de disolución, o cuál es el porcentaje masa en masa. Nosotros le vamos a decir previamente cuál es la unidad que queremos que use. Perfecto, profe, gracias. Profe, y esa unidad, sobre todo aquí se aplica, recién nos dijo que era en iones, la otra, pero esa, ¿cuál se aplicaría? La Las partes parte por por billón. billón también se ocupan en concentraciones muy pequeñas, por ejemplo, algunos metabolitos en sangre, o también para agentes tóxicos, que muchas veces una concentración muy pequeña es nociva para el ser humano. Unidades de concentración físicas que tienen la misma estructura que masa en masa, lo vamos a encontrar, por ejemplo, porcentaje masa en masa o porcentaje peso en peso, nos dice la masa de soluto por cada 100 gramos de solución. Por ejemplo, si yo tengo una solución de cloruro de sodio al 30%, quiere decir que tengo 30 gramos de cloruro de sodio cada 100 gramos de solución. En el caso de porcentaje masa en volumen, es muy similar. La fórmula para calcularlo es muy similar. Es la masa de soluto dividido el volumen de solución por 100, y nos indica la masa de soluto en 100 mililitros de solución. Y también vamos a tener el porcentaje volumen en volumen. En este caso me indica el volumen del soluto en 100 mililitros de solución. Esta es muy utilizada cuando nosotros hacemos una solución de 2 líquidos. Por ejemplo, cuando ustedes ven en la farmacia, o por ejemplo, cuando compran una botella de vino que atrás dice 14% de etanol, eso les está diciendo que tiene 14 mililitros de etanol cada 100 mililitros de vino. Lo mismo sucede con las soluciones alcohólicas, el alcohol al 70% que se utiliza para desinfectar, quiere decir que hay 70% de alcohol etílico cada 100 mililitros de solución. Otra unidad física muy importante es la fracción molar. La fracción molar la podemos calcular no solo para el soluto, sino que también para el mismo solvente. Es decir, para todos aquellos que participen en la solución. Por eso acá simplemente lo hemos puesto como A y B, porque sirve tanto para el soluto como para el solvente y se aplica de la misma forma. En este caso, si yo tengo una solución de 2 componentes, A y B, la fracción molar de A es igual al número de moles de A dividido el número de moles totales, es decir, el de A y el de B. Para la fracción molar de B, es el número de moles de B dividido el número total de moles, el de A más Pero, el de profe, B. ese sería el número de moles de la disolución, No, el el número... denominador. No, sí, el de la disolución de donde vos tenés el del soluto y el del solvente. Si nosotros tuviéramos más solutos, tendríamos más fracciones molares posibles para calcular, y acá, en el denominador, tendríamos que poner el número de moles de todos los solutos y el del solvente. Nuevamente, en este caso, como tenemos moles y moles, no tiene unidades la fracción molar y se cancela.
Para este caso que nosotros tenemos únicamente dos componentes, la fracción molar de A más la fracción molar de B siempre es igual a 1. En el caso de que tengamos más componentes, la suma de fracciones molares nos va a dar igual a 1. Eso también nos va a servir para hacer cálculos cuando no tengamos todos los datos. Sí, Siempre tiene que dar así, profe. como siempre tiene que dar así. Siempre tiene que dar a 1. Sí, cuando se suman las fracciones molares, siempre es igual a 1. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sacamos en realidad? ¿Cómo que es lo que sacan? Y porque no tenemos nada, o sea, nos da un resultado, un número, nada más. Claro, no es que te dé un resultado, un número, sino que te da la relación entre moles que vos tenés. Te va a dar la relación entre moles de, supongamos que esto es una solución donde yo tengo únicamente un soluto y un solvente. Si la fracción molar de A es mucho menor que 1, supongamos es 0,0001, eso nos está diciendo que hay muy pocos moles de A en relación a los moles totales. Te da una relación entre los moles de los componentes. Bueno, perfecto, profe. Ahora vamos a pasar a las unidades de concentración químicas. En las unidades de concentración químicas, nosotros vamos a incluir, además de parámetros físicos, algunos parámetros químicos, y además van a depender del tipo de compuesto que estemos realizando la solución. Por ejemplo, si yo tengo un porcentaje en masa, 30% de cloruro de sodio, me dice que hay 30 gramos de cloruro de sodio cada 100 gramos de solución. Pero si es 30% de ácido sulfúrico o 30% de hidróxido de sodio, me sigue diciendo que hay 30 gramos de hidróxido de sodio o de ácido sulfúrico cada 100 de solución. Cuando pasamos a las unidades químicas, va a variar en función de el tipo de compuesto que yo esté utilizando. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros vamos a la definición de molaridad, nos dice que es el número de moles disuelto en un litro de solución. Los moles de soluto dividido los litros de la solución. Cuando nosotros pensamos en moles, es la masa dividido el peso molecular. Por lo tanto, como yo tengo que dividirlo por el peso molecular de mi soluto, de lo que yo estoy agregando para crear esa solución, va a depender el tipo de, o la molécula que yo esté utilizando, para saber cuánta masa hay presente en esa solución. Lo que nosotros vamos a calcular en general van a ser unidades de concentración, o les vamos a preguntar, por ejemplo, cuántos gramos necesito de cloruro de sodio para hacer una solución 1 molar, un litro de una solución 1 molar. En este caso podemos tener 3 variables o 4, dependiendo de cómo lo expresemos, pero siempre van a tener por lo menos 3 de ellas o 2 de ellas. Siempre va a haber una única incógnita en este tipo de ecuación. O sea, profe, que primero hay que sacar el mol y después sacar, ¿o cómo sería? Va a depender de cada ejercicio, porque como te decía Medio que me recién, confundió en realidad eso. por eso, la fórmula que nosotros vamos a utilizar es esta: molaridad igual a moles de soluto dividido en litros de solución, o molaridad, y podemos reemplazar acá, masa de soluto dividido peso molecular del soluto por litros de solución. Esa es la fórmula de molaridad. Con esos parámetros, nosotros podemos ir haciendo diferentes cálculos y les podemos pedir diferentes cosas. Entonces, dependiendo de cada ejercicio, es el orden en el cual lo vas a calcular. Lo otro que vamos a ver en la clase que viene es que nosotros podemos hacerlo aplicando directamente la fórmula o aplicando regla de 3 simple.
Eso va a depender de cómo les quede más cómodo a ustedes, cómo prefieran hacer estos cálculos. Yo en general les voy a dar las dos formas para que ustedes decidan cuál es la que mejor les sale. Si ya lo saben calcular de antes, siguen con la que siempre utilizaron. Recordemos entonces, la molaridad me va a indicar el número de moles de soluto por litros de solución. Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo una solución 2 molar de hidróxido de sodio, me está diciendo que yo tengo 2 moles de hidróxido de sodio por cada litro de solución. Por otro lado tenemos la molalidad. Suena muy parecido, los nombres de las dos. La letra que lo indica, para el caso de la molaridad, es una M mayúscula. Para la molalidad es una M minúscula. Y la molalidad es igual al número de moles de soluto dividido la masa del disolvente en kilogramos. Presten atención que acá es la masa únicamente del disolvente, no de la solución, como hemos venido utilizando en todas las demás unidades, sino que es únicamente la masa del disolvente en kilogramos. Otra de las unidades muy utilizadas es la normalidad. ¿Sí? Había una chica que le estaba haciendo una pregunta por el chat. Ah, no puedo ver el chat porque estoy presentando. Preguntas. Se lo leemos, profe. Sí, por favor. Si tenemos un mol de soluto, ¿dividimos por el peso molecular del mismo soluto o cómo? No, a ver, si ustedes tienen un mol de soluto, quiere decir que ya tienen este dato, no tienen que dividir por nada más. Ustedes tienen que dividir por el peso molecular cuando tienen la masa de soluto. Es decir, si yo tengo 30 gramos de ácido sulfúrico, a 30 gramos lo divido por el peso molecular del ácido sulfúrico, que es 98 gramos por mol. Si yo tengo 0,3 moles de ácido sulfúrico, no me hace falta hacer esta cuenta, sino que ya tengo este dato directamente. Entonces no lo tengo que volver a dividir. De paso, aprovecho y agrego un consejo más. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de cálculos, es muy importante que pongan las unidades en las cuales yo estoy trabajando. ¿Por qué? Porque si voy a estar trabajando en diferentes unidades de volúmenes, yo sí o sí tengo que calcular para la molaridad el volumen en litros. Entonces, si el problema me dice mililitros, yo lo tengo que pasar a litros. Muchas veces en el apuro no lo hacemos y cuando lo ponemos en la ecuación o en la regla de 3 simple con las unidades, vemos que no se me simplifican las unidades o que me quedan moles por mililitro. Ahí me doy cuenta que cometí un error y vuelvo para atrás. Si yo no pongo las unidades, es más difícil que me dé cuenta si cometí un error o no. Entonces, mientras que ustedes lo puedan hacer, lo van a ir haciendo siempre con las unidades. Recuerden que agregar las unidades en este tipo de ejercicios les va a demorar 20 segundos más, pero les va a favorecer mucho a la hora de hacer correctamente los ejercicios. Profe, una pregunta antes que siga. Sí, ¿Es lo mismo solvente que disolvente? Porque me reconfunde eso. sí, es lo mismo. Dependiendo del libro que lean, va a decir disolvente o solvente. Bien, ahora vamos a pasar quizás a la unidad de concentración más complicada, que es la normalidad. Para el caso de la normalidad, me expresa el número de equivalentes gramos por litros de solución. Cuando hablamos de equivalentes gramos, nosotros estamos hablando de especies químicas que están reaccionando. Generalmente se utiliza mucho cuando estamos haciendo titulaciones, es decir, valoraciones, donde
yo voy a tener un número de equivalentes del analito presente igual al número de equivalentes del reactivo estándar que yo estoy añadiendo, es decir, que estoy haciendo reaccionar para conocer la concentración desconocida. Por lo tanto, si bien esta es una unidad muy utilizada cuando nosotros hacemos titulaciones, que es una tarea de laboratorio, un procedimiento de laboratorio que vamos a ver en el práctico, es muy utilizada también para diferentes analitos. Vamos a ir viendo sobre todo la parte del número de equivalentes gramos, cómo calcularlo, para poder entender cómo calcular la normalidad. Cuando hablamos de números de equivalentes, estamos hablando de cantidades de unidades reactivas que tiene cada uno de esos reactivos. Es decir, si yo tengo una unidad determinada, ¿con cuántos del otro compuesto me va a reaccionar? Eso es más o menos lo que me habla el equivalente gramo. Profe, Sí. entonces serían los gramos de cada soluto. No, ahora lo vamos a ver bien. Entonces, lo que me está diciendo es cuántas unidades de reacción tiene cada uno de ellos o cada analito que yo estoy utilizando. Nosotros previamente habíamos definido el equivalente gramo como la cantidad que puede unirse, desplazar a o reaccionar con 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Ahora vamos a ver otras formas de calcular ese equivalente gramo. Como decíamos recién, la primera definición que nosotros vimos era la masa de un elemento capaz de reaccionar con, unirse a o desplazar a 1 gramo de hidrógeno u 8 gramos de oxígeno. En el caso del peso equivalente del sodio, en el óxido de sodio, yo tengo que 16 gramos de oxígeno se combinan con 2 por 23 gramos del sodio, que es lo que pesa cada mol de átomos de sodio. Para poder calcular la masa equivalente del sodio, yo tengo que hacerlo con 8 gramos de oxígeno, es decir, cuántos gramos de sodio se unen con 8 gramos de oxígeno, y esos son 23 gramos de sodio. Esa es la forma más sencilla para calcular el equivalente gramo. Cuando nosotros lo hacemos en reacciones, vamos a hablar de cantidad de unidades reactivas. Por ejemplo, en las reacciones de neutralización o en las de formación de una sal, donde un ácido se combina con una base, nosotros vamos a utilizar el número de moles de iones hidrógeno o de oxidrilos que tiene cada uno de los que está reaccionando. En el caso de los ácidos, como decíamos recién, para calcular el equivalente gramo de un ácido, directamente voy a calcular cuántos moles de iones hidrógeno me proporciona ese ácido. Para las bases va a ser similar. Por ejemplo, en el hidróxido de bario, que yo tengo 2 oxidrilos, el peso equivalente del hidróxido de bario es el peso molecular del hidróxido dividido 2, porque yo tengo 2 oxidrilos que pueden llegar a reaccionar en una reacción de neutralización. Si tuviera el hidróxido de aluminio, por ejemplo, que tiene 3 oxidrilos, sería el peso molecular del hidróxido de aluminio dividido 3. Para los ácidos... Entonces sumamos todos los pesos atómicos, el del bario, el del oxígeno, el del hidrógeno, así. Claro, a ver... Y después lo dividimos por 2. Calculan el peso molecular de la molécula completa. Y a eso lo dividen por 2. En el caso de las reacciones de óxido-reducción, que nosotros ya vimos, la cantidad por la que yo voy a dividir después los pesos moleculares es en función de la cantidad de electrones o de moles de electrones que puede intercambiar mi molécula de interés.
En este caso, por ejemplo, tenemos el oxalato que reacciona con el permanganato. Lo primero que yo veo es cuál es el cambio en el número de oxidación del manganeso, por ejemplo, que cambia, pasa de más 7 a más 2, o sea que su cambio es 5. Hay 5 moles de electrones que está poniendo en juego cada mol de moléculas de manganato. Ah, no, profe, ahí no entendí. ¿Por qué eso? ¿Por qué 5 moles? A ver, vamos a redox. Cuando tengo una reacción redox, para que pase de un estado de oxidación a otro, tiene que haber, Cambio de oxidación, sí. claro, cambia el número de oxidación y lo va a cambiar cediendo o aceptando electrones. En el caso del permanganato, para pasar a manganeso más 2, va a intercambiar 5 moles de electrones. Pasa de más 7 a más 2. Por lo tanto, hay un intercambio de 5 moles de electrones. Cuando yo quiera calcular el equivalente gramo del permanganato de potasio, al peso molecular del permanganato de potasio lo voy a dividir por 5. En el caso del oxalato, que pasa de más 3 a más 4, hay únicamente un mol de electrones que se está intercambiando. Por lo tanto, al peso molecular del oxalato lo voy a dividir por 1 para calcular el peso equivalente. Profe, el oxalato es el... Este. Ahí está. En el caso de las reacciones de precipitación o de formación de complejos, yo voy a ver el peso que reacciona con o proporciona un mol del catión reactivo, si es univalente, o medio mol si es bivalente, un tercio si es trivalente. En ese caso, por ejemplo, en estos ejemplos que tenemos acá, del tricloruro de aluminio, como es trivalente, va a ser la masa del aluminio, del cloruro de aluminio, dividido 3. En este caso, como yo lo que estoy viendo es el bismuto, lo que voy a tener en cuenta es que tengo un catión monovalente, por lo tanto va a ser dividido 1. Eso también se aplica muchas veces a las sales, donde yo voy a dividir el peso molecular de mi sal dividido las cargas del catión que forma parte de esa sal. Por lo Profe, tanto, no entendí bien precipitación. en realidad, las reacciones de precipitación son cuando se forman los sólidos. Cuando nosotros tenemos una reacción donde se forma un sólido. En ese caso, lo que vos tenés que tener en cuenta es las cargas del catión que está reaccionando. En el caso del tricloruro de aluminio, si está involucrado en esta reacción, en esta deformación del cloruro de plata, lo que vos tenés que tener en cuenta es que este cloruro viene del tricloruro de aluminio. Entonces, cuando está reaccionando el tricloruro de aluminio, cada mol de moléculas de tricloruro de aluminio tiene, por así decirlo, 3 unidades reactivas. Como tenemos 3 cloruros por cada mol, y esos cloruros son los que van a reaccionar, para calcular el peso equivalente a mí me interesan las unidades reactivas, por lo tanto lo divido por 3, porque por cada mol de cloruro tengo 3. Y esto es el estado de oxidación del catión, además de tener ese 3, el cloruro, es por el estado de oxidación del aluminio. Por eso lo divido por 3. Profe, Sí. y por ejemplo, entonces sería en los aniones los que nos tenemos que fijar para poder dividirlo por la cantidad de... En los cationes.
como los cationes. Ese 3 vendría siendo el cloruro. Es el estado de O sea, es oxidación positivo. del aluminio. Claro, y en la molécula sería un mol de cloruro de cloruro de aluminio, y claro, si no se multiplica por 3, habría 3 aluminios, entonces, así sería. No, Y ese 3, ese 3 viene por la carga del aluminio, por el estado de oxidación del aluminio, este 3 de acá. Que en este Claro, ¿no caso, era para esta cuando se molécula, utilizaba? coincide con el 3 del cloruro. claro, claro. Y abajo vendría siendo el 1 de la carga del bismuto. Sí. Bien, entonces, cuando yo tengo el número de equivalentes, para calcular la concentración normal de una solución, es el número de equivalentes dividido el número o el volumen en litros de la solución. Cuando yo quiero calcular el número de equivalentes, como vimos recién, es la masa de mi analito dividido su peso equivalente. Lo que vamos a ver a continuación es la regla de dilución. En las diluciones, esto es una operación del laboratorio, y en las diluciones lo que yo hago es, a partir de una solución concentrada, que normalmente se denomina solución stock, de una solución concentrada, a partir de esa preparo una diluida. El ejemplo más cotidiano que tienen en la casa, por ejemplo, es cuando ustedes tienen un jugo que viene concentrado y que no lo van a tomar así, entonces le tienen que agregar agua para diluirlo y para llevarlo a la concentración que ustedes quieren tomarlo. En el caso del laboratorio, nosotros hacemos rutinariamente esas diluciones para preparar una solución diluida a partir de una concentrada más agua. O el alcohol también. O el al 70, por alcohol. ejemplo. El alcohol al 70%, ustedes parten de un alcohol al 96%. Para saber cuánto tengo que poner de cada uno de ellos, o cuál es la concentración final que va a tener, utilizo esta fórmula de dilución, donde el volumen de la solución concentrada multiplicado por la concentración de la solución concentrada es igual al volumen de la solución diluida multiplicado por la concentración de la solución diluida. Y en ese caso, profe, ustedes nos van a dar todos los datos para poder sacarlo. Claro, siempre les va a faltar un dato, que es el que van a tener que calcular ustedes. Y les vamos a decir, les vamos a dar los datos restantes. En este caso es muy importante dos cosas. Yo les he insistido mucho con las unidades. El volumen puede estar en cualquier unidad, pero a izquierda y a derecha tiene que ser la misma. Es decir, si yo el volumen de la solución concentrada lo pongo en litros, el volumen de la solución diluida tiene que estar en litros. Si son mililitros, los dos son mililitros. Y en la concentración pasa lo mismo. Si yo tengo acá peso en volumen, acá no puedo tener molaridad. No puedo utilizar esta fórmula con molaridad de un lado y peso en volumen del otro. Sí o sí tienen que ser las mismas unidades de concentración de los dos lados. ¿Cuál? La que más me convenga según cómo yo esté resolviendo el problema. Recuerden, en este caso, cómo es la operación. Yo, a mi volumen de solución concentrada, le agrego agua. Es decir, si yo tengo 100 mililitros de solución concentrada y paso a 1000 mililitros de solución diluida, quiere decir que yo a mi solución concentrada le agregué 900 mililitros de agua para llegar a la solución diluida. ¿Siempre va a ser agua, profe? Sí, nosotros, si no les aclaramos, siempre
van a asumir que es agua. Profe, Sí, entonces el volumen 2 siempre es mayor al volumen 1 y la concentración 2 es menor que la concentración 1, para que sea claro. una dilución. Y por eso se mantiene la relación. Y Profe, puede ser siempre, que, puede ser pregunta, que tenga una pregunta. variante que esta fórmula puede tener una variante, porque yo creo que tenía una concentración 3, volumen 3, si no me equivoco. Creo que una vez bien problemática. Sí, para hacer diluciones seriadas. Pero eso lo vamos a ver más adelante directamente en el laboratorio. Como decía recién su compañero, el volumen 2 o el volumen de la solución diluida siempre va a ser más grande que el de la concentrada, y la concentración de la solución concentrada siempre va a ser más grande que el de la diluida. Y el volumen de la solución diluida siempre va a ser el volumen de la solución concentrada más el agua que yo tengo que agregar o que le agregué. Esta es una dilución. Paso de una solución Profe, concentrada a una diluida. Sí, en la concentrada, en la C, o sea, en la concentrada C, tendría que ser menor. no, la concentración de la concentrada es mayor que la concentración de la solución diluida. Vos en esta operación pasás de una solución concentrada, es decir, de una alta concentración, a una menor concentración. Entonces el volumen de la concentración es menor. El volumen de la solución concentrada es menor que el volumen de la solución diluida. Bien, ahí entendí. Recién lo único que estábamos haciendo era pasar de una solución diluida, de una concentrada a una solución diluida. Ahora vamos a ver algo que la fórmula puede confundir, pero la operación es totalmente distinta. Y es la titulación. La titulación, también conocida como valoración, es una operación del laboratorio mediante la cual yo puedo determinar la concentración de una solución, es decir, de una solución que desconozco cuál es la concentración, a partir de otra solución de concentración conocida, que normalmente se llama solución patrón o solución estándar, y con la cual reacciona químicamente. Es decir, yo voy a utilizar una estequiometría que yo conozco para hacer reaccionar dos soluciones, los solutos de dos soluciones. Una de las soluciones yo conozco la concentración y la otra no. Me sirve para eso la titulación. Es una operación que me sirve para conocer la concentración de una solución desconocida. Hay varias reacciones de las cuales nosotros vamos a utilizar para hacer las titulaciones, reacciones ácido-base, de precipitación, de óxido-reducción o de formación de complejos. Si bien las más conocidas o las más utilizadas son las ácido-base, todas las demás también las podemos utilizar para hacer una titulación. Profe, ¿y las de formación de complejo cuáles eran? Ahora las vamos a ver. ¿Y las de titulación, profesor, cuáles son? Todo esto son titulaciones. Las reacciones que yo voy a utilizar es lo que puede cambiar. Puede ser ácido-base, óxido-reducción, pero la titulación es la operación que yo utilizo para conocer la concentración de una solución de la cual desconozco su concentración. Bien. Por ejemplo, no conozco la del ácido y uso la base, la concentración de la base para poder sacarla del ácido. Exactamente. Y yo tengo que saber cuánto reacciona de la base para saber cuánto tenía del ácido. Por ejemplo, Bien. sí, En el caso de, por ejemplo, si yo hago una dilución de un plasma para saber las concentraciones en porcentajes y segundos. ¿cuál sería la pregunta? Por ejemplo, tengo plasma y quiero diluirla
al 25, al 50 y al 75%. Bien, ahí tenemos una dilución. No es una titulación, sino que estamos en este caso anterior. Sí, Para pasarla del 100% al 25, al 50 o al 75, vos podés utilizar esta fórmula que tenemos acá, donde vos vas a tener, va a depender también de cuánto quieras preparar de plasma al 50%. Si vos Bien. necesitas preparar 100 mililitros de plasma al 50%, en tu volumen vas a poner, de solución diluida vas a poner 100 mililitros, en tu concentración 50%, en la concentración diluida, que es la concentración final a la cual vos querés llegar, y en la Sí. concentrada el 100%. Ahí lo que te interesa saber es cuánto volumen de la solución concentrada tenés que poner. Ujú. Y después, para terminar la operación, tenés que llevarlo a 100 mililitros, que era lo que vos querías preparar, con agua. Bien, Pero ahora esto es simplemente una dilución. Una dilución dilución. no implica que haya reacción. Acá es simplemente agregado de solvente. No hay una reacción. Ok, La diferencia es cuando hablamos de titulación, donde ahí sí hay una reacción, reacciona la solución estándar o el patrón con el analito que yo quiero conocer su concentración. Para ello también la operación es bastante diferente. Lo que vamos a hacer en el laboratorio es colocar en un vaso de precipitado, un Erlenmeyer, en este caso, un volumen conocido de la solución que yo desconozco su concentración. En la bureta, que es lo que está acá arriba, yo voy a poner la solución de concentración conocida, es decir, mi solución patrón o estándar. Yo le voy a ir agregando hasta que reaccionen estequiométricamente, es decir, hasta que yo tenga la misma cantidad de un analito que del otro. Eso lo voy a ver generalmente con un cambio de color. Ese cambio de color en las reacciones ácido-base no lo voy a ver por sí solo. Si ustedes mezclan ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, la solución que se les va a formar es de cloruro de sodio, pero va a seguir siendo transparente, las tres son transparentes. Lo que yo tengo que utilizar para conocer en qué momento tengo la misma cantidad de ácido que de base, son indicadores ácido-base. Eso me va a permitir conocer el punto de equivalencia, es decir, donde tengo cantidades estequiométricamente equivalentes de la solución patrón con la solución de concentración desconocida. Profe, pero ¿cómo Profe, la ¿siempre se solución utiliza el mismo indicador? Ahora vamos a lo de los indicadores. ¿Cuál era la otra pregunta? que la solución patrón, ¿cuál sería? Eso es lo que no me cierra. O sea, sería una de uno de los reactivos. Claro, si vos tenés una titulación ácido-base y vos no conocés la concentración de tu ácido, tu solución patrón tiene que ser una base. Claro, a partir de la base yo voy a sacar la concentración del ácido. ácido. Exacto. Perfecto. Los indicadores que vamos a utilizar o que podemos encontrar en el laboratorio son de una amplia variedad y vamos a ver que tienen muchos puntos donde van a cambiar su color. En general, estos indicadores son moléculas orgánicas, son colorantes orgánicos, en el cual el color va a depender del pH, es decir, de la acidez que tenga mi solución. Acá tenemos los cambios de color de la fenolftaleína, y pasamos de una solución ácida a una básica, y podemos ver que tiene 4 colores distintos. En este caso, a medida que va aumentando el pH, es decir, a medida que la solución pasa de más ácida a más básica, va cambiando el color de la fenolftaleína. Entonces, un indicador tiene esa capacidad, es una molécula orgánica
que puede cambiar de color en función de la acidez o la basicidad que tenga la solución. Vamos a tener muchos indicadores. Acá tenemos algunos de los ejemplos, pero hay muchísimos más. Y lo que podemos ver es, por ejemplo, que el violeta de metilo es amarillo cuando la solución es muy ácida. Y rápidamente, a pH 1, se hace violeta. A partir de allá, el agregado de base que le agreguemos va a seguir siendo violeta. Vamos a tener algunos que van a tener dos colores distintos, otros que el cambio va a ser a pH 6 o a pH 9. A mí, Profe, eso lo tenemos que saber de memoria, esto. justo iba a decirles eso. En este caso, no les vamos a pedir que esto lo sepan de memoria, simplemente lo que yo quiero que vean, lo que quiero que sepan es cómo funciona un indicador de ácido base. ¿Sí? Profe, Simplemente el que punto cambia medio. su coloración en función del pH. Nada más. Profe, y el punto medio que vendría siendo 7, el punto de alcalinidad, ¿en qué color quedaría? ¿En amarillo? Por ahí. Va a depender de cada uno de los indicadores que uses. Por ejemplo, en el rojo de metilo va a quedar en amarillo. En azul de bromotimol va a quedar azul. En el violeta de metilo va a quedar violeta. Ahí vamos a la diferencia entre punto de equivalencia y punto final. El punto de equivalencia es donde yo tengo cantidades equivalentes de mi ácido y de mi base. El punto final es donde cambia de color el indicador. Y que eso me va a decir dónde termina una reacción o dónde he terminado mi titulación. Por lo tanto, nosotros, para elegir cuál de todos estos indicadores me viene mejor para hacer una titulación ácido-base, yo voy a tener que tener en cuenta que ese cambio de color sea cercano a la neutralidad. Es decir, que cambie, por ejemplo, como el rojo de metilo o como el azul de bromotimol, que cambian alrededor de pH 7. El punto final entonces es cuando cambia de color el indicador. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos el trabajo práctico número 2 de laboratorio. También ahí vamos a ver la operación. En este caso tenemos una operación bastante sencilla de titulación de ácido clorhídrico utilizando hidróxido de sodio. Lo que yo tengo que conocer es cuánto volumen de ácido voy a poner a titular y le voy a ir agregando mi hidróxido de sodio hasta que mi indicador cambie de color. Ahí yo voy a ver, si elegí bien el indicador, cuál es el punto de equivalencia. Es decir, el punto donde tengo las cantidades equivalentes de hidróxido de sodio y de ácido clorhídrico. Ese Profe, y esto que lo llevamos a aplicarlo al laboratorio, ¿cómo lo sacamos nosotros manualmente? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo saben qué? Y por ejemplo, ahí, cuando sabes que llega hasta que cambie de color, ahí te está indicando el volumen, pero después cuando no lo hagamos en el laboratorio. Claro, cuando ustedes tengan un problema de aplicación directamente, nosotros les vamos a dar los datos. Ahora les voy a explicar, les voy a mostrar cuáles son los datos que le vamos a dar y cómo calcular. Como decíamos recién, nosotros vamos a tener esa curva de titulación que a medida que yo le voy agregando hidróxido de sodio a mi solución de ácido clorhídrico, el pH va subiendo. En el punto de equivalencia, yo voy a tener la misma cantidad de moles de los dos. Por eso es importante la elección del indicador que sea lo más cercano al punto de equivalencia. Profe, ¿y Sí, siempre pero va a ser fenolftaleína eso o no? No, eso es No, lo puede variar. claro. De todas formas, lo que nosotros le vamos a dar en los problemas es simplemente que
indicador cambió de color. Entonces, Profe, preguntan si siempre va a ser en soluciones líquidas o cómo aplica a las demás soluciones. en general, las titulaciones nosotros las vamos a hacer para soluciones líquidas. Ahora bien, en ese punto de equivalencia, yo voy a tener igual número de equivalentes de ácido que de base. Por eso, como reaccionan en cantidades iguales, yo puedo establecer esta fórmula, donde el volumen 1 multiplicado por la normalidad 1 es igual al volumen 2 por la normalidad 2. Cuando decimos 1 y 2 es porque puede ser ácido o base, o puede ser agente oxidante y agente reductor. Pero es muy importante que tengamos en cuenta este pequeño detalle. Para poder utilizar esta fórmula en una titulación, ya sea ácido o base, o como vamos a ver después de las otras, mi concentración, tanto del ácido como de la base, tiene que estar en concentración normal. Esto es normalidad. Es muy importante conocer eso porque vamos a estar titulando en función del número de equivalentes de uno con el otro. Cuando nosotros hablamos de titulación, entonces, es una operación donde yo voy a estar haciendo una reacción química. Y esta fórmula, volumen 1 por normalidad 1 igual a volumen 2 por normalidad 2, suele confundirse con esta otra, que tiene más o menos el mismo aspecto. Pero la de dilución no tiene nada que ver con la de titulación. Si bien tienen el mismo aspecto, recordemos que acá, en la dilución, estoy pasando de una solución concentrada hacia una diluida. En la titulación, yo estoy haciendo reaccionar dos analitos distintos y es una reacción, no es una dilución. Si bien las fórmulas se parecen, por eso insisto mucho, porque suelen confundirse. En el caso de las titulaciones redox, por ejemplo, vamos a tener situaciones similares, pero en general no vamos a utilizar un indicador. ¿Por qué? Porque los mismos analitos que están reaccionando cambian de color. El dicromato es amarillo y cuando pasa a cromo más 3 da una solución de color verde. Entonces cuando reaccionó, a mí no me hace falta un indicador, la solución pasa de amarillo a anaranjado. El permanganato pasa de violeta a rosa pálido. En las reacciones de precipitación, yo voy a ver que se forma un precipitado. En las deformaciones de complejos, también voy a ver que hay un cambio de color. Por lo tanto, en esas tres titulaciones, yo no necesito generalmente un indicador.